te van a salir mal. Porque nosotros vivimos bajo la palabra y esa palabra es la que nos lleva de victoria en victoria. ¿Quién lo cree? Amén. Así que yo les cuento un poquito. Estoy casado ya hace 34 años. Tengo 2 hijos y me han hecho abuelo en menos de 1 año y medio de 3 nietos. Mira, si hay que estar en estado físico cuando tenés nietos, ¿no? Pues lo tenés que tener, viste, y que tus hijos te piden ayuda y todo eso, y después ya exageran el pedido de ayuda. Y vos sabés que mirá lo que es lo que decía Ezequiel hoy, recibir una palabra. Yo había recibido una palabra que iba a ir hasta lo último de la tierra, siempre le he recibido esa palabra. Y bueno, digo, alguna vez voy a dejar Tucumán, voy a viajar, seguramente me toca este año. Y han llegado los nietos. Y la palabra de Dios es, te quedás acá. Amén. Pero sabe que hágalo con alegría, porque la palabra también lo establece a uno, ¿no? Y decía recién quien me presentaba que tenemos un centro de rehabilitación. Bueno, yo quiero decirle que hay una palabra para eso. Cuanto más abunda el mal, más sobreabunda la gracia. Así que no va a ganar el mal. Le vamos a ganar porque somos hijos del Rey. Amén. Así que no vamos a parar hasta que los adictos encuentren a Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros también somos adictos. Somos adictos libres. No estamos en un lugar de rehabilitación, pero a veces estamos adictos a la televisión, estamos adictos a la pornografía, estamos adictos al chisme, estamos adictos al mal carácter, a la ira, al egoísmo, a la mezquindad, al robo. Usted tiene personas que hablan y critican a los gobiernos, ¿no? A todos los gobiernos que vienen. No hace falta que sea de un color, de otro, lo critican y empiezan a hablar mal de los gobiernos y empiezan a decir, este gobierno roba, el otro gobierno. Y vos le preguntás, ¿y vos qué tal sos como obrero? Bueno, yo por ahí llego 5 minutos tarde. ¿Estás robando? No, son 5 minutos tarde. Estás robando. ¿Por qué? Porque no has cumplido como creyente tu rol. Amén. Así que nosotros tenemos que ver que antes de hablar de otro, lo que nosotros tenemos que hacer es nutrirnos de Jesucristo y caminar con Él en victoria y dar un solo mensaje, el de Cristo Jesús. Los otros ya están juzgados, así dice la palabra. Ellos ya fueron juzgados. Y si el juicio de Dios comienza por la casa, por nosotros mismos. Amén. Yo en esta tarde quiero hablarte y quiero bajar un poquito lo del posicionamiento a otra cosa. Ver 2 tipos de líderes acá en la Biblia y quiero ir rápido para no demorar mucho porque es un tiempo especial, quiero que usted lo disfrute al máximo. Amén. Y nosotros tenemos en la vida... ¿Quién es papá acá en este lugar? Levante la mano. Muchos, che. Bien. Hijos somos todos. Y amigos también tenemos, ¿no? Así que yo voy a hablar de 2 tipos de líderes, porque el pastor Ariel me decía, mira, necesitamos que mandes un mensaje sobre el líder, no como el líder en sí, sino el líder del amor. El líder que ama, el líder que abraza. ¿A quién no le gusta cuando alguien lo abraza, no? Cuando alguien le expresa el cariño, cuando alguien le expresa la amistad, cuando nosotros necesitamos realmente ese abrazo del Padre. Amén. Cierre sus ojos, Señor, danos sabiduría para entender ese abrazo que tú nos diste y para poder entender el amor por sobre todas las cosas
Y aunque no lo podamos llegar a comprender en su totalidad, sabemos que poniéndonos debajo tuyo, vamos a poder amar como tú nos amas. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, dos tipos de líderes. El primer líder y el segundo líder. Uno es el indiferente y el otro el de brazos abiertos. Yo hice gracias a los chicos que están allá en la multimedia, la verdad que son bastante buenos y los felicito. Y quiero contarte, en la primera plaquita vas a ver que hay una situación que se está planteando allí en la historia bíblica en 2 Samuel capítulo 13. Dios nos ha traído aquí para que podamos ver cómo muchas veces como padres podemos estar fallando, como hijos podemos estar fallando y como amigos podemos estar fallando. ¿Quién tiene hijos espirituales en este lugar? ¿Me escucha, no? Hijos espirituales. Todos debieran tener hijos espirituales. Pastor, si fallamos en tener hijos espirituales es un problema muy grande para la iglesia, ¿sabe, no? Hermano, para todos nosotros va a ser un problema muy grande no tener hijos espirituales. Levantemos la mano. ¿Quién tiene hijos espirituales? Son más. ¿Sabe por qué? Porque es importante poder extenderse en otros, poder delegar a otros aquella paternidad que por excelencia nos dio el Señor Jesucristo. Si yo me quedo solo, me voy a secar. Pero si yo me extiendo, voy a producir tanto fruto para el reino, que el reino se va a expandir cada vez más. Amén. ¿Quién cree en esa palabra? Está sucediendo algo allí en 2 Samuel capítulo 13. Un muchacho llamado Amnón viola a su hermana llamada Tamar. No sé si todos conocen la historia. Él planifica algo muy malo con un tío y viola a su hermana. Y resulta que luego de violarla, la desprecia. En ese entonces, en esa cultura, el desprecio o el dejar a la hija del rey, que era en este caso David, a la doncella, era condenarla a muerte, porque no se podía casar nunca más, porque había sido avergonzada. Entonces este hombre no tan solo que la corre, ella le dice: no me sigas avergonzando, cásate conmigo. Pero él la saca desnuda a la calle, la trata como un trapo de piso. Y dice la Biblia en el verso 20 de 2 Samuel 13, su hermano Absalón la vio. ¿Quién? ¿Quién aparece ahí? Su hermano Absalón la vio y le dice: ¿es verdad que Amnón ha estado contigo? Bien, hermanita, quédate callada por ahora, ya que él es tu hermano, no te angusties por esto. Así pues, Tamar vivió como una mujer desconsolada en la casa de su hermano Absalón. Primera actitud del papá. Absalón es hijo. Tiene un problema con un medio hermano. Y el problema está en su hermana, de la misma sangre, del mismo padre y madre. ¿Me sigue? Y dice así la Biblia: cuando el rey David, ¿quién aparece allí? El rey David. Cuando el rey David se enteró de lo que había sucedido, se enojó mucho. ¿Qué hizo el rey? Se enojó. ¿Cuántas veces nos enojamos? El enojo no es señal de cambio. ¿Quién está aquí? El enojo no es señal de cambio. El enojo tampoco es señal de que vayas a cambiar la situación. El enojo tiene que ver con algo diabólico que entra en mi corazón y yo lo dejo anidar y me enojo mucho.
Pero el enojo es como dar vueltas en el mismo lugar, como aquellos que algún día se empantanaron, ¿sí?, con el auto, saben que no se puede salir, menos enojándose, sino haciendo cosas prácticas. Y David se enojó mucho. Dice la Biblia, Absalón nunca habló de esto con Amnón su hermano, sin embargo, lo odió profundamente por lo que le había hecho a su hermana. Miren, lo primero que quiero es que veamos aquí, que hay una situación que necesita que el padre intervenga. ¿Me está siguiendo? Hay una situación que necesita una decisión del padre, porque el hijo ya está decidiendo. Absalón está viendo todo. Quizás tú eres una persona que has venido aquí y tu padre ha decidido mal. Y tú dices en tu corazón, yo no voy a ser como mi papá. Quiero decirte que si no has resuelto la situación, vas a llegar a ser como él. Así que la situación es donde nosotros podemos tratar de, como hijos, ver con los ojos de Cristo qué está pasando. Y el padre debe ver con los mismos ojos para poder decidir. Pero acá dice la Biblia que este papá no decidió, sino que se enojó. ¿Está conmigo? Decirle al que está al lado, no te enojes. Seguramente no en esta iglesia, en la mía, hay más de los que se enojan. Acá no creo que haya tanto, ¿no? Así que, pero por la duda, ya sabes, no te enojes. Segunda cosa, Absalón necesita la atención de su papá. Voy a ir al segundo cuadro. Que si tu hijo necesita atención, no se la niegues. Puedes estar cultivando amargura y deseos de venganza en su corazón. Hermanos, los que tenemos hijos acá, que he visto que han levantado muchos la mano, sepamos que ellos son niños, algunos son adolescentes, otros son grandes. El mejor consejo es el del papá. Amén. El mejor consejo es el del papá. ¿Sabe? Nosotros vemos los niños que corren, juegan, pasan por medio de la silla y nos enojamos porque los queremos tener al lado para que no moleste al predicador. ¿Dónde cree que va a correr el niño? ¿Dónde es más feliz? Acá. Amén. Qué importante que es poder crear los ambientes necesarios. Gracias a Dios por la iglesia, porque Dios nos da esa sabiduría. Creamos los ambientes necesarios, tenemos la escuelita bíblica, los chicos vienen, son felices porque en la iglesia son felices. Amén. Hay que dejarlos que ellos estén en la iglesia, en el altar. A mí me encantaría predicar lleno de niños. Sabe que ellos son los más adoradores que hay, ¿no? No hay cómo sacarles la adoración. Están impregnados de la adoración. Qué importante es saber de que podemos y tenemos como padres que darle atención a nuestros hijos. Ellos se van a ir criando, van a ir viendo la diferencia, van a ansiar estar en la iglesia. ¿Cuál es el problema más grande? Comenzamos con un montón de chiquitos en la escuelita bíblica y cuando llega al ministerio juvenil, de 100 niños que eran, en el ministerio juvenil quedan 4 o 5. ¿Por qué? Porque el padre que habita en los templos no es el papá que vemos en la palabra. ¿Hay una iglesia aquí? No he venido a retar a nadie, ¿no? He venido solo a leer la palabra de Dios. Amén. Para que cambiemos.
2 años después, cuando se esquilaban las ovejas de Absalón en Baal-Hazor, cerca de Efraín, Absalón invitó a todos los hijos del rey a una fiesta. Él fue a donde estaba el rey y le dijo, si me sigue en el capítulo 13 de 2 Samuel, verso 23, si lo podemos poner, así podemos seguir la lectura. Bien. 24. Él fue a donde estaba el rey y le dijo, mis esquiladores ya se encuentran trabajando. ¿Podrían el rey y sus siervos venir a celebrar esta ocasión conmigo? El rey contestó, no, hijo mío, si fuéramos todos, seríamos mucha carga para ti. Entonces Absalón insistió, pero aún así el rey dijo que no iría, aunque le dio su bendición. Bien, le dijo al rey, si no puedes ir, ¿por qué no envías a mi hermano Amnón con nosotros? ¿Por qué Amnón?, preguntó el rey. Pero Absalón siguió insistiendo hasta que por fin el rey accedió y dejó que todos sus hijos asistieran. Entre ellos estaba este muchacho Amnón. Así que Absalón preparó un banquete digno de un rey. Absalón le dijo a sus hombres, esperen hasta que Amnón se emborrache. Entonces a mi señal, mátenlo. No tengan miedo. Yo soy quien da la orden. Anímense y háganlo. Por lo tanto, cuando Absalón dio la señal, mataron a Amnón y enseguida los otros hijos del rey montaron sus mulas y huyeron. Mirá cómo fue creciendo el sentido de venganza. Por la decisión de enojo de un padre de no intervenir en la cuestión. Dejó crecer el sentido de venganza. Y encima de todo, fíjate lo que sucede en la historia. Dice la Biblia que después de 2 años, Absalón vuelve a conversar con su papá. Y le pide, papá, mira, voy a hacer un asado en mi casa. Vení a mi casa. Estamos ocupados. ¿Con cuántas cosas estamos ocupados, mis hermanos? ¿Con cuántas cosas como hijos, como padres, como amigos? ¿Cuántas veces estamos ocupados? Y tenemos muchas cosas para hacer. Y no le llevamos el apunte a aquel que necesita. Miren qué importante lo que está sucediendo. Se está creando ese cultivo y sentido de venganza en este muchacho. ¿Hasta qué? Hasta que lo mata a su hermanastro. Si tu hijo necesita atención, si tu amigo la necesitas, si tu padre, si tu familia necesita, no se la niegues. Estás para ayudar, estás para escuchar. ¿Me vas siguiendo? Tercero, la indiferencia y las malas decisiones me hacen llegar al corazón deseos de corregir el error, pero a la vez comienzo a sentir el peso de la culpa. Estamos situados allí en 2 Samuel, dice el capítulo 3, el verso 36 de esta manera. Pronto llegaron llorando y sollozando. Entonces el rey y todos sus siervos lloraron amargamente con ellos. Y David hizo duelo por su hijo Amnón por muchos días. ¿Por quién estaba haciendo duelo David? Por el hijo. ¿Pero cuál de los hijos? ¿Qué había hecho Amnón? Había violado a su propia hija. ¿Y Absalón? ¿Y el hijo que estaba vivo? ¿Y el hijo que necesitaba? ¿Y el hijo que necesitaba que se le diga, has cometido un crimen? Papá, ¿dónde estamos? Estamos justificando aquellas cosas que no tenemos que justificar. Miren lo que dice la palabra. Absalón huyó a donde estaba su abuelo Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Se quedó en Gesur por 3 años. Y el rey David, ya resignado de la muerte de Amnón,
anhelaba reencontrarse con su hijo Absalón. Primero 2 años. ¿Después cuánto? 3 años más. Ya iban 5 años que no hablaba con su hijo. Quizás vos como hijo estás aquí, tu padre no habla contigo. Es importantísimo que puedas encontrar en Dios a ese papá que no está en tu casa y que te va a ayudar a amar a ese papá con todos los defectos que tiene. Porque con todo, aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo el Señor te va a recoger. A Él es la gloria. Amén. Y Él va a enseñar a que ames a papá, a que lo ames. ¿Por qué? Porque tiene esas cosas. Hace 5 años que no habla conmigo. Papá, Dios te va a enseñar a amar a tus hijos y a poder hablar con ellos. Porque el mejor consejo está en el papá. Si no, nosotros ¿a quién oramos? ¿A quién oramos? ¿Al papá? ¿O no? ¿Por qué? Porque el mejor consejo viene de Él. Amén. Así que, ¿qué está sucediendo acá? Esta indiferencia lo lleva a David a querer hacer mejor las cosas, pero se llena de culpa y sigue ignorando a su hijo. Tremendo, ¿no? Tremendo. Hay una iglesia aquí en este lugar que va a cambiar la actitud, va a cambiar el ambiente espiritual. Amén. Y cuando salga a la calle va a actuar realmente como el padre que está en la palabra. Y que no va a ignorar los problemas de la sociedad. Y que va a escuchar más que hablar. Para que se nos quite esa maldita costumbre de decir que somos cristianos evangélicos y que somos superiores. Nada de superiores. Somos ganados por la sangre de Cristo. Y eso nos hace hijos del Rey. Y toda la gloria solo es para Él, no es para nosotros. A Él solamente es la gloria. ¡Aleluya! Y qué bueno cuando vienen los buenos amigos. Segunda Samuel 14. Joab se dio cuenta de cuánto el rey deseaba ver a Absalón. Qué bueno es tener un Joab en nuestras vidas. Debiéramos darnos cuenta por nosotros mismos. Pero es bueno cuando tenemos un Joab, es bueno cuando tenemos un hermano, esos hermanos que te catapultan, que te llevan a otros niveles, esos hermanos que no te hablan de fútbol, de política, de todas las cosas malas que hay en la vida o todas las cosas que te entretienen, esos hermanos que te dicen Cristo te ama, tenés esta palabra, lo que hemos escuchado recién, hay un Dios que te posiciona, esa palabra que te lleva a más. Esos son los hermanos que tenemos que buscar, esos hermanos espirituales que nos llevan a otros niveles, que no nos hacen venir a la chatura, a la mediocridad. ¿Me está escuchando, iglesia? ¿Cuántas veces hay chicos con los que tratamos que nosotros les decimos, mirá, busca un buen consejo? Y cuanto más tentados están con las mujeres, buscan a aquellos que están pornográficamente mejor situados y van y los buscan y los otros les hablan de todos los pecados habidos y por haber. Entonces ellos caen en eso, porque el problema no es la droga, el problema es lo que no se sacaron de adentro, la bronca, el resentimiento, la amargura, las cosas no resueltas. Para eso necesitas hermanos espirituales, hijos espirituales. La iglesia se mueve con personas espirituales. Amén. ¿Por qué? Porque hasta los demonios creen y tiemblan. Y los demonios se sientan y toman la cena del Señor contigo. Guarda, cuidado. Tú debes distinguir entre quién es quién. Porque el espiritual se reconoce. Amén. Amén. Gloria a su nombre. Así que mandó a llamar Joab a una mujer de Tecoa que tenía fama de ser muy sabia. Y le dijo, finge que estás de duelo. Voy bien, ¿no? Sí. Estoy leyendo versión NTV, creo que la que leías vos, ¿sí? Ponte ropa de luto y no uses lociones. Actúa como una mujer que ha estado de duelo por mucho tiempo. Entonces ve al rey y dile la misma historia que te voy a contar. Luego Joab le dijo lo que tenía que decir. Y bueno, de ahí y va a hacer una historia
para que David se dé cuenta de su error. Dice el verso 14, dice de esta manera: todos moriremos algún día, le dice esta mujer a David. Nuestra vida es como agua derramada en el suelo, la cual no se puede volver a juntar. Escuche esto me impactó. Pero Dios no arrasa con nuestra vida, sino que idea la manera de traernos de regreso cuando hemos estado separados de Él. No sé cuál es la historia de tu vida. No sé si has estado separado de Él mucho tiempo. Como dice la palabra, ¿no? Fuera de mí nada podés hacer. No sé si quizás estás dudando a venir y congregarte. Escucha, no te llenes de programas de televisión. Yo sé que Canal Luz es bueno y es espiritual. Yo sé que Enlace es bueno y es espiritual y que podemos escuchar los más espirituales que haya en los canales. Pero aquí en la casa está la comida. Amén. Así que venga y escuche a sus pastores, a sus líderes, porque en la casa está la comida. Amén. Perdón, ¿no? ¿Viste? Yo me imagino, por ahí pienso esto. Digo, pero sí es fácil estar del lado de la televisión. No es fácil filmar, quizás. Yo filmo y la verdad que... pero ¿qué pasa? No hay compromiso. El que te mira no tiene el compromiso que tienen los pastores. El que te mira, el que te va a ver no puede llegar a vos con el compromiso que tienen los pastores. En cambio, vos que estás viendo ese programa, cuando vienes a la casa hay comida. Hay un hermano que te va a dar un buen consejo, que te va a abrazar. No es virtual. Se lo toca, se lo vive, es un hermano. Amén. Es un papá espiritual. Amén. Amén. Así que venga a la casa a buscar la comida. Así que Dios está planificando cómo traernos a casa. Miren ustedes esa historia. Dios no arrasa con la vida de la gente. Dios está planificando cómo traernos a casa. Amén. Y así te sacudas y quieras irte, Él te vuelve a traer. Amén. Con lazos de amor te atraje, dijo el profeta Jeremías. Amén. Así que, por más que te rebeles, algún día vas a volver a las fuentes. Amén. Aleluya. Verso 18, dice así la Biblia. Tengo que saber algo, le dijo el rey, y dime la verdad. Sí, mi señor el rey, respondió ella. Joab te incitó a hacer esto. Y la mujer contestó, mi señor el rey, ¿cómo podría negarlo? Nadie puede esconder nada de usted. Sí, Joab me envió y me dijo qué decir. Lo hizo para que usted pueda ver el asunto con otros ojos. Mirad de importante que es alguien espiritual. Te hace ver el asunto con otros ojos. ¿Vio cómo el espiritual se lo distingue? Porque lo hace ver el asunto con otros ojos. Aleluya. Verso 21. Entonces el rey mandó a llamar a Joab y le dijo, está bien, ve y trae de regreso al joven Absalón. Joab se inclinó rostro en tierra con profundo respeto y dijo, por fin sé que cuento con su favor, mi señor el rey, porque me ha concedido esta petición. Enseguida Joab fue a Jesús y trajo a Absalón de regreso a Jerusalén. Ahí está. Poneme la última gráfica. ¿Qué dice ahí? Otra mala decisión. Verso, volvémela a la anterior, por favor. Volvémela anterior. Miren, quiero que leamos el verso 23, donde usted está leyendo.
y llegue hasta el 24. No sé si lo puse el 24 ahí, pero se lo vuelvo a leer. Yo se lo leo fielmente. Si me lo pones el 24, por favor. Ahí, bien. Absalón puede ir a su propia casa, pero jamás vendrá a mi presencia. De manera que Absalón no vio al rey. No podía ver a su padre. ¿Qué pasaba en el corazón de ese padre? ¿Qué pecado puede haber tenido David o qué situación habrá tenido en su corazón que no quería ver a su hijo y que necesitaba a su hijo ver al papá? Vamos a la última gráfica. Verso 28. Absalón vivió 2 años en Jerusalén, pero nunca pudo ver al rey. ¿Cómo dice esta versión? Así que mandó a llamar a Joab para pedirle que intercediera por él, pero Joab se negó a ir. Entonces Absalón volvió a enviar por él una segunda vez, pero de nuevo Joab se negó. Finalmente Absalón le dijo a sus siervos: vayan y préndanle en fuego al campo de cebada de Joab, el que está junto al mío. ¿Estaba enojado Absalón o no? Y ya iba a usar cualquier cosa para hablar con su papá, ¿no? ¿Sí? ¿Me está siguiendo, iglesia? Entonces fueron y le prendieron fuego al campo, tal como Absalón les había mandado. Entonces Joab fue a la casa de Absalón y le reclamó: ¿por qué tus siervos le prendieron fuego a mi campo? Absalón contestó: porque quería que le preguntaras al rey, ¿por qué me trajo de Jesús si no tenía intención de verme? Mejor me hubiese sido quedarme allá. Déjame ver al rey. Si me encuentra culpable de algo, entonces que me mate. De manera que Joab le dijo al rey lo que Absalón había dicho. Por fin el rey mandó a llamar a Absalón. Sígame la secuencia. Y postrándose rostro en tierra. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién se postró en rostro en tierra? ¿Quién? Absalón. ¿Me está siguiendo? El que se postra en tierra es porque se siente culpable de todo. Y porque le sigue teniendo el respeto al papá. Pero él se siente mal. Él dice: papá, esta vez no me dejes ir. Te necesito, papá. Tremendo. A su vez el rey recibió a Absalón con un beso. Yo no sé si la Biblia acá es muy corta, pero así se queda. Los chicos de la música, levánteme la mano donde están. No importa. ¿Lo sabe ese que dice: no tengo nada para ofrecer? Digno, creo que se llama la canción. ¿Sí? ¿La saben? Bien. Con esa quisiera que al final. Poneme la otra. Poneme el otro líder, por favor. ¿Se acuerdan de esta historia? Ponme la otra gráfica, por favor. Bien, ¿se acuerdan de esa historia? ¿Se acuerdan? ¿Creen que la podamos seguir un poquito? Bien, miren lo que dice. San Lucas capítulo 15, verso 11. Para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús les contó esta historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. ¿Qué hizo el padre acá? Tomó una decisión. Lo que no hizo David, este papá
tomó la decisión de darle los bienes a su hijo. Y algunos dirán, pero es un papá irresponsable, ¿cómo le va a dar la plata a su hijo? Porque en la historia, en el contexto de esa historia, correspondía que le dé los bienes a ese hijo y al otro que tenía. ¿Se entiende? Es como que si yo quisiera negar una ley de estos días o el contexto de lo que se vive en estos días y quiera vivir, qué sé yo, con sandalia, con el turbante puesto, con las cosas que vivían los orientales. No es así. Entonces el contexto de la historia era ese, que tenían que darle los bienes, el padre tenía que darle los bienes a sus hijos. Primera cosa, este papá toma una decisión. Ahora, los hijos también toman decisiones. Los hijos tomamos decisiones. Miren, yo les voy a contar una experiencia personal. Por eso digo que los demonios creen y tiemblan. Y voy a ir a las decisiones de este chico. Capítulo 15, verso 13. Ahí me voy a frenar un poquito y voy a contar algo personal. Yo acepto a Cristo. Cristo entra en mi vida porque deseo conocer a Jesús y Él se presenta en mi vida a los 16 años de mi vida. ¿A los cuántos? A los 16, en un campamento. Entré a la iglesia. La iglesia estaba tan fría que yo no recibí un abrazo por 6 meses. Y decidí rebelarme porque dije, el Dios que yo conocí no está aquí adentro. Y una cosa es cuando te rebelas un día. Otra cosa es cuando te empiezan a pasar los días y estás rebelde. Esa rebelión siguió hasta mi casamiento a los 25 años. Y yo no quería saber nada de Dios. Y mi esposa me decía, por favor, volvé al Señor. Y clamaba de noche y de día. Y sus rodillas estaban firmes orando por mí. Pero yo estaba totalmente reacio a las cosas de Dios. Así que hoy, si estás reacio a las cosas de Dios, sabe esto, hay una palabra. Dios no va a arrasar con tu vida, pero hay un plan que te va a volver a traer. Amén. A los 28 años le dije, me voy a bautizar. ¿Qué voy a hacer? Me voy a bautizar. ¿Qué hacen los bautizados? ¿Qué toman los bautizados? Cuando están acá los bautizados, ¿qué toman? ¿Qué comparten? La comunión de los santos, ¿sí? Comparten la cena del Señor porque están en comunión, ¿no es así? Entonces yo como bautizado iba a estar en comunión con los santos, iba a tomar la copa y también iba a comer del pan. Pero era un demonio porque no había arrepentimiento en mi corazón. Los demonios creen y tiemblan. Se sientan en el medio de la congregación. Y yo me sentaba en el medio de la congregación y tomaba vino como todos aquellos que compartían el vino en la cena del Señor y comía el pan y hablaba como si fuera un creyente. Pero a la noche mi interior era rodeado de un montón de cosas porque no había arrepentimiento. Y eso es lo que le estaba pasando a este hijo. Dice la Biblia, en esta parte, en el verso 13, pocos días después el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Y yo te quiero decir que yo con 28 años anhelaba comer la comida de los chanchos. ¿Por qué? Porque no había otra comida y porque mi corazón estaba encendido contra Dios como este hijo. Pero yo no sabía que en medio de ese comer de los cerdos había un plan que se estaba orquestando, ese plan celestial que se va a orquestar por vos y por mí siempre, porque Él nos ama. Y Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y eso no se lo saca nadie, esa es palabra de Dios. Él va a estar contigo, conmigo, hasta el fin del mundo. Amén. Iglesia, créelo, créelo.
Así que aquellos que están orando, hay muchos que están orando por sus hijos, hay muchos que están orando por la familia, hay muchos que están orando por sus padres. Sepan, hombres, líderes, esa oración ya trae su fruto. Poneme la otra, por favor. Esa oración trae los frutos. A esa oración va a llegar. Dice la Biblia en el verso 17, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Amén. Contra el cielo y contra ti yo he pecado. No soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego, solo quiero estar en tu presencia. Señor, solo quiero estar ahí, comiendo de lo tuyo. Este rebelde, a los 32 años, se encontró con papá. Acepté a Jesús a los 16. Me bauticé para que todos vean a los 28, pero me arrepentí a los 32. Hoy tengo casi 60 y nadie me mueve de la posición de hijo de Dios. Amén. Porque Él no arrasó mi vida, sino que con amor me trajo a su presencia. Amén. ¿Hay una iglesia aquí? ¿Quién cree en esto? ¿Quién cree en esto? Que ya vuelven los hijos. ¿Quién lo cree? Levante la mano. ¿Quién lo cree? Vuelven los hijos a la casa. Los que están alejados vuelven a la casa, porque aquí hay comida. Yo lo creo. ¿Tú lo crees? Hay una iglesia que cree en eso. Ya vuelven. Prepara tu corazón, porque hay mucha tarea. A la verdad, la mies es mucha. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. Eso lo dijo Jesús. Prepárate, porque los campos están blancos para la siega. Amén. Ya vienen los hijos pródigos. Aleluya. Miren la diferencia. Verso 20, el próximo cuadro. La actitud que no trae culpa, sino recompensa del cielo. Brazos abiertos. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, lleno de amor y de compasión. No hace falta que tú te inclines a tierra. Yo voy con los brazos abiertos. Wow. Señor, ¿cuánto nos amaste, Señor? Corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: papá, he pecado contra el cielo, contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hay una misión, iglesia. Quiero terminar con este último cuadro. Hay una misión. Hay una misión muy grande para los hombres líderes. Dice la Biblia: sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, pongan el mejor vestido que haya en la casa, acógenlo. Acá está en la casa de papá. Vístanlo. La comida está aquí. Consigan un anillo para su dedo. El anillo es señal de sello, de infinito. Cuando los reyes promulgaban un edicto, decía: ha dicho el rey, y nada se podía borrar, nada se podía contrarrestar, porque el rey ya lo había dicho. Y lo que el rey dice, eso se hace. El rey dijo en la eternidad: mi hijo vuelve a casa. Y aunque él me fue indiferente, aunque él se fue a comer comida de cerdos, mi hijo vuelve a casa. Yo lo estoy esperando. Pongan sandalias en sus pies.
Porque una vez que el papá te viste y pone el sello, las sandalias ya están preparadas para caminar en el poder del Evangelio de Jesucristo. Dichosos son los pies de aquellos que llevan la palabra. Ya tienes calzado los pies del Evangelio. Amén. Dice la Biblia, maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Y escuche esto, cómo termina la Biblia. Es tremendo. Qué diferente a la anterior historia. Entonces comenzó la fiesta. Cuando el hijo volvió a casa, comenzó la fiesta. Amén. ¿Está aquí, iglesia? ¿Está aquí? ¿Está preparada para recibir el amor de Dios?